La historia de The Devil Wears Prada en esta nueva etapa no comienza con moda, comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando todo lo que te hacía relevante deja de importar? Porque hoy no vamos a hablar solo de glamour, de poder o de la icónica Miranda Presley. Vamos a hablar de algo mucho más profundo, del paso del tiempo, de la presión de adaptarse y del precio que implica sostener una identidad en un mundo que cambia más rápido de lo que podemos entender. Así que si quieres descubrir por qué esta historia no es solo una continuación, sino una reflexión sobre lo que significa perder, cambiar y seguir siendo tú en el proceso, quédate hasta el final, porque esto no trata de quién gana el control de Runway, trata de quién logra no perderse a sí mismo. Sigamos. La historia de El Diablo viste a la moda en esta nueva etapa no es simplemente una continuación de lo que alguna vez fue un mundo dominado por el glamour, la estética y el poder silencioso de las grandes editoras. Es en esencia una reflexión profunda sobre el paso del tiempo, la transformación de las industrias y sobre todo el precio que implica sostener una identidad en un entorno que cambia más rápido de lo que cualquier persona puede adaptarse. Por si algo deja claro este relato, es que el verdadero conflicto no gira únicamente en torno a quién se quedará con el control de Runway. El verdadero conflicto es mucho más humano. ¿Qué ocurre cuando aquello que te definía deja de tener valor en el mundo actual? Miranda Presley representa esa pregunta en su forma más pura. Durante años fue el símbolo absoluto del poder en la moda. Su palabra marcaba tendencias, su mirada definía carreras y su presencia imponía respeto. Pero en esta nueva era, dominada por el Speed Flash, ese poder se diluye. Ya no basta con ser influyente, ahora hay que ser inmediato. Ya no importa tanto la profundidad, sino la velocidad. Y ahí es donde comienza la verdadera tragedia, porque Miranda no pierde su talento, no pierde su criterio, no pierde su visión. Lo que pierde es el contexto en el que esas cualidades eran suficientes, y eso es algo profundamente humano. Vivimos en un mundo donde muchas veces no dejamos de ser valiosos, pero el entorno deja de valorar lo que somos. Por otro lado, Andy Sachs encarna el conflicto opuesto. Ella representa la adaptación, la capacidad de reinventarse, de evolucionar, de entender que el mundo cambia y que resistirse a ese cambio no siempre es la mejor opción. Sin embargo, su evolución no está libre de contradicciones. Andy no regresa a Runway como la joven ingenua que alguna vez fue. Regresa con poder, con experiencia, con una identidad propia, pero también regresa a un lugar que simboliza todo aquello de lo que una vez quiso escapar. Y ahí surge una de las preguntas más interesantes de la historia. ¿Realmente dejamos atrás lo que fuimos o simplemente aprendemos a convivir con ello? Su dilema con el libro es la representación perfecta de esa lucha interna. Tiene la oportunidad de contar la verdad, de capitalizar todo lo vivido, de convertir su experiencia en éxito. Pero hacerlo implica traicionar no solo a Miranda, sino también a una parte de sí misma, porque hay decisiones que no se miden en términos de éxito o fracaso, sino en términos de identidad. Emily Charlton, por su parte, es quizás el personaje más complejo de todos. Su evolución es la más silenciosa, pero también la más reveladora. Pasa de ser una asistente obsesionada con agradar a convertirse en una figura de poder que entiende perfectamente las reglas del juego. Pero en ese proceso también pierde algo, pierde la inocencia. Y cuando finalmente alcanza una posición privilegiada, se da cuenta que el poder no siempre llena el vacío que deja todo lo que sacrificó
para conseguirlo. Su traición no es solo estratégica, es simbólica, representa la idea de que en ciertos entornos la lealtad es un lujo que pocos pueden permitirse, y sin embargo, cuando todo se derrumba, cuando su relación termina y su posición se debilita, vuelve a aparecer algo que parecía perdido: su humanidad. Porque al final, más allá del poder, todos los personajes terminan enfrentándose a la misma realidad. El éxito no es un estado permanente. Nigel es en muchos sentidos el corazón de la historia. Es quien entiende el sistema, quien lo sostiene, quien lo sobrevive. Su lealtad, incluso después de haber sido traicionado en el pasado, no nace de la ingenuidad, sino de la aceptación. Hay batallas que no se ganan, solo se asumen. Y en esa aceptación hay una forma distinta de fortaleza, no la del que domina, sino la del que resiste. Uno de los elementos más interesantes de esta historia es cómo plantea la evolución de la industria. Lo que antes era un proceso lento, cuidadoso, casi artesanal, ahora se ha convertido en algo inmediato, superficial y desechable. Las sesiones largas, los viajes, la construcción de una narrativa, todo eso ha sido reemplazado por contenido rápido, diseñado para ser consumido y olvidado en cuestión de segundos. Y ahí surge una crítica muy clara. No es solo la moda la que ha cambiado, es la forma en la que consumimos el mundo. Vivimos en una era donde la atención es el recurso más valioso, donde todo compite por unos pocos segundos de interés, y en ese contexto incluso las figuras más icónicas pueden volverse irrelevantes si no logran adaptarse. Pero adaptarse también tiene un costo, y ese costo es muchas veces la pérdida de profundidad. El concepto del speed flash no es solo una tendencia dentro de la historia, es una metáfora de nuestra realidad. Todo ocurre rápido, todo cambia rápido, todo se olvida rápido, y en medio de esa velocidad, lo que más se pone en riesgo no es el éxito, sino el significado. Por eso, el momento en el que Miranda se derrumba es tan importante, porque por primera vez vemos a alguien que lo tuvo todo cuestionarse si realmente valió la pena. ¿Quién es ella sin Rangway? Esa pregunta es devastadora, porque nos obliga a mirar más allá del éxito y preguntarnos qué queda cuando todo eso desaparece. La conversación con su esposo es clave en ese sentido. Él le recuerda algo que parece obvio, pero que muchas veces olvidamos. Hay vida más allá del trabajo. Hay relaciones, hay momentos, hay pequeños detalles que no generan titulares, pero que construyen una existencia más completa. Y sin embargo, no es fácil soltar, porque cuando tu identidad está tan ligada a lo que haces, dejarlo atrás se siente como desaparecer. El final de la historia no es un triunfo tradicional, no hay un ganador absoluto, lo que hay es una transformación. Rangway sobrevive, pero no es la misma. Miranda sigue siendo relevante, pero de una forma distinta. Andy encuentra su lugar, pero no sin cuestionarse. Emily aprende, pero a través de la caída. Nigel finalmente recibe reconocimiento, pero después de años de invisibilidad. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No habla de éxito, habla de cambio, habla de adaptación, habla del paso del tiempo, pero sobre todo habla del precio de crecer, porque crecer no siempre es avanzar, a veces es soltar, a veces es perder, a veces es aceptar que la versión de ti que funcionaba en el pasado ya no es suficiente para el presente, y eso duele, pero también es
necesario. Al final, lo que esta historia nos deja no es una lección sobre la moda o el periodismo, es una reflexión sobre la vida misma, sobre cómo navegamos los cambios, cómo enfrentamos la pérdida de control y cómo decidimos quién queremos ser cuando todo lo que nos definía empieza a desmoronarse. Porque en un mundo que cambia constantemente, la verdadera pregunta no es si vamos a perder lo que tenemos, es si vamos a saber quiénes somos cuando eso ocurra. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si este video te hizo pensar, te invito a dejar tu like y suscribirte para seguir trayendo contenido adicional sobre series y películas. Ya sabes que en los comentarios puedes dejar tus sugerencias para próximos videos. Siempre estoy leyendo lo que proponen porque esta conversación también la construimos juntos. Yo soy de Yorko y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.